Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren bien, ahí en casita, disfrutando de un buen tecito. Les saludan los pastores David y María García, en el nombre de Jesús. Espero que todos se encuentren bien, mis amados. Hermana María, ¿cómo está usted? Voy a Bien, hacerle un gracias a café. Dios. Aquí, recuperándonos de esas gripas que muchas veces, ¿verdad? Esos resfriados de esta temporada del invierno, ¿verdad? Bueno, ya vamos saliendo del invierno, pero eh, por la misericordia de Dios aquí estamos de nueva cuenta. Y gracias a todos aquellos que se conectan por estos medios digitales. Hoy tenemos nuestro discipulado Tiempos de Espigar. El día miércoles es el día que se transmite a las 7 de la noche, pero ahorita tuvimos unos pequeños inconvenientes y entramos un poquitito tardecito, pero lo vamos a recuperar al final, ¿no crees? Sí, sí. Definitivamente sí. Saludamos a los hermanos de TikTok. Dios les bendiga, mis amados. Ayer no pude transmitir en TikTok la oración, pero sí estuvimos en Facebook, ¿verdad? En Facebook, sí. Sí, ahí estuvimos transmitiendo la oración. Bueno, mis amados, pues déjenme decirles que como tenemos bastante para caminar, quiero orar para empezar nuestro servicio de tiempo de espigar de la Iglesia de Cristo los Nuevos Misterios de Benecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Agradecidos estamos por este día, Padre. Señor, pon el rema en nuestros labios para poder transmitir tu palabra conforme tú la has puesto en nuestros corazones. Señor, que este momento de espigar tu palabra, Padre, podamos comprender y entender tantas cosas tan lindas que tú nos das. En el nombre de Jesús ponemos este programa, Señor, para que tú lo bendigas y aquellas personas que lo estarán viendo sea de bendición para ellos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, no se preocupe por el grillo que oye, es la alarma de los incendios que acá, bueno, es una alarmita que tienen todos los departamentos y casas. Bien, mire, creo que es un buen momento para poder trabajar y explicarles, a platicar un poquito con respecto al tema que queremos compartir, que es precisamente la enseñanza, el deleite en la enseñanza. Ese es nuestro tema. Acuérdense que estamos platicando el río de tu deleite. Hay tantas cosas que tenemos que ir caminando, conociendo, indagando. Y mire, la enseñanza, hermanos, es algo tan lindo. El poder sentarnos a escuchar la palabra del Señor de los labios del mejor maestro que es nuestro amado Jesucristo. ¿Se imagina usted ese escenario donde está el Señor hablando y hay más de 5,000 personas escuchando el mensaje de Él? ¡Wow! O sea, un mensaje tan hermoso que los tenía todos atentos a lo que estaba en ese momento pasando. Entonces, creo que nosotros hemos llegado a un momento tan lindo de poder comprender qué tan importante, valga la redundancia, es la enseñanza. Es la que nos va a abrir nuestro entendimiento de aquellas cosas que a veces están ocultas y que a la luz de la palabra viene una revelación a nuestras vidas y nos abre un conocimiento a aquellas cosas que no hemos conocido y mucho menos hemos entendido. Por eso la enseñanza es bien importante. Si usted en la congregación, usted participa, hay enseñanza, el pastor tiene escuela, hermano, métase, siéntese a escuchar las cosas que son tan interesantes. Claro, siempre en la Biblia, ¿verdad, hermana María? Sí, amén. Es que tan importante es, ¿verdad? Tener el conocimiento de la bendita palabra del Señor, porque muchos desprecian el conocimiento, ¿verdad? Pero Sí. qué hermoso es cuando nosotros nos metemos en ese río de enseñanza, porque nos va a traer mucho beneficio a todos, a cada uno de nosotros. Y es importante, ¿verdad?, prestar atención como el Señor, ¿verdad?, siempre nos pone. Pero ¿cómo vamos a tener esa enseñanza si hay muchas veces no tomamos en cuenta eso? A veces toman con mucho respeto, lo digo, pero a veces lo tomamos como en segundo plano. Pensamos que el venir a servir a la casa, el tiempo que a uno le toca servir en la Ujú. casa del Señor es glorioso servir al Señor, pero cuando es tiempo de recibir y de estar sentado y de estar adquiriendo ese conocimiento de parte del Señor, es importante que uno se esté llenando de esa enseñanza.
Sí, por eso es que la palabra nos habla y nos enseña la importancia de la enseñanza. Le voy a dar algunos conceptos para que vayamos empezando a caminar. Y mire, por ejemplo, en la Biblia la enseñanza, mire lo que es. Sí, en la Biblia la enseñanza es la transmisión estructurada de la Oiga. verdad de Dios y sus mandamientos para transformar la vida del alumno, buscando la madurez espiritual, la sabiduría y la semejanza a Cristo. Es un don del Espíritu Santo esencial para la edificación de la iglesia, Wow. que abarca el entrenamiento en la piedad y en la correcta interpretación de las escrituras. O sea que cuando empezamos a trabajar lo que es la enseñanza, mire, por eso le puse eso en pantalla para que usted tenga una noción más amplia de lo que es la enseñanza. Es la que mire, transmisión, mire, estructurada de la verdad de Dios. Es algo que tenemos que entender que es algo que es una estructura que se nos está dando. No sé cuántos de ustedes han visto y han conocido cuando se levantan edificios o cuando se levanta una casa o algo. Siempre la estructura, la base de esa casa, los fundamentos tienen que ir bien sólidos para poder edificar arriba de esos fundamentos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra, a escuchar y a entender, esos son los fundamentos que se están dando en nuestra fe, en nuestra convicción de lo que hemos creído. Por eso es bien importante la enseñanza a la cual nosotros debemos de poner atención. Sigo un poquito más, dándole un poquito más de material para que usted vaya viendo. Mire, ¿cuál es el propósito? Ok, véngase conmigo, la enseñanza bíblica, mire. ¿Cómo dice ahí? Sí, el propósito de la enseñanza bíblica no solo informa la mente, sino que busca la transformación del corazón y la vida práctica para servir a Dios. Oyó, mire. Su fin principal es que el creyente refleje el carácter de Cristo. O sea, mire qué tan importante es la enseñanza para poder reflejar el carácter de Cristo mediante los fundamentos que Dios nos ha permitido ir teniendo. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe y hacemos la pregunta, ¿qué es la fe? La fe dice, es la convicción, ¿verdad que sí? La convicción de lo que se espera, la certeza. Tu micrófono. Siempre un poco en ese versículo, pero Sí, es sí. la convicción de lo que se cree y la certeza de lo que no se ve. Imagínate. No sé si lo dije bien. Bueno, si alguien me corrige por ahí, pero a ir a viéndolo veces lo bien. digo al revés. Sí, porque, bueno, ahorita lo buscas. Pero imagínense qué es la fe. Entonces, la fe tiene que estar bien fundamentada en convicción ti. de lo que O sea, se espera. es una convicción que sabes que no está, pero tú sabes que por la fe que tienes, sabes que está ahí. Ahora, ese fundamento, esa fundación que viene siendo la convicción, ¿cómo la vamos a adquirir si nos sentamos a escuchar? Entonces puse ese ejemplo para poder entender qué tan importante es la enseñanza. Sigo, porque le voy a poner un fundamento. Vamos con los fundamentos. Ahora fíjese los fundamentos. Por ejemplo, la enseñanza verdadera debe alinearse con la doctrina de Jesús y los apóstoles. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque no nomás ahí, sino que tiene que estar en los profetas. Tiene que estar, ¿qué? Lógicamente Jesús y los apóstoles. Entonces aquí nomás le agregaríamos los profetas también. Pero tiene que estar, mire. Sí, dice que es siendo la base del temor del Señor, que reverencia a Dios, el principio de la sabiduría. Que debería de ser eso, verdaderamente sí. Una enseñanza que debe estar bien alineada, ¿verdad?, con la doctrina del Señor para nosotros, porque definitivamente el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquí está, mira, vamos. Y si no tenemos esa enseñanza de temer a Dios o cómo temer a Dios, pues cómo vamos a tener sabiduría. Por eso qué hermoso que en la palabra nos da ese conocimiento. Sí, y fíjate que cuando vamos a la base que vamos a usar, dice, el principio de la sabiduría es, número 1, el temor a Jehová. Sí, amén. Y mira qué dice más abajo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, cuando vemos, aquí me impresiona esto porque habla de un principio. El principio, esto es lo que quiero platicar con usted esta noche. Deje poner más
más fuerte mi marcador para que podamos trabajar. Mire, deje borrar esto y voy a poner un marcador más fuerte para poder, mire, esto, el principio. Es que esto está bien tremendo, porque voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es esta. Mire, aquí dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Habla de una pregunta que Dios le hace a Adán. Ahora, si nos vamos a la base bíblica que vamos a estar platicando esta tarde, desde el principio, acuérdense, desde el principio, lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora vamos al principio, empecemos en Génesis 3:9, y mire cómo dice. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mire la pregunta que le hace, o sea, el Señor le pregunta al hombre, al que había creado dentro del huerto, le pregunta, ¿dónde estás? Y dice el versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Oyó? Y luego el Señor lo discierne la situación que se estaba manifestando. Y en el versículo 11, mire cómo dice. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Mire qué pregunta la que le avienta. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? O sea, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a procurar entender la importancia de la enseñanza. Dios le enseñó a Adán ciertas cosas y le dejó ciertas tareas dentro del huerto. Número 1, que lo cuidara y que lo labrara. Eso fue una enseñanza que Dios le dio a Adán dentro del huerto. Cuida del huerto y lábralo. Pero también le dio otra, ponles nombre a los animales. Pero cuando viene el Señor y encuentra esta situación, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿O quién? ¿O cómo cómo es que sabes que estás desnudo? Yo no te he enseñado que estabas desnudo. Hermanos, quiero decirles algo aquí. Porque, miren, hermanos, Adán vivía en la gloria de Dios. O sea, no había, esa luz que había era la luz del Señor que se manifestaba bien hermoso en ese lugar. No había pecado. O sea, estaban en la presencia del Señor. Mire de dónde comienza la enseñanza. La enseñanza comienza desde antes de la preexistencia. De allá donde Dios nos ha creado. Dice la palabra que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Entonces otro versículo que más adelante vamos a estar viendo, dice que fuimos enseñados en la escuela del Padre, en la escuela del Padre. Ahora cuando vemos este versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Y luego le pregunta, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Cuál era ese árbol? ¿Se recuerda usted? Vayamos a Génesis capítulo 3. Mire cómo ese versículo de Génesis capítulo 3 habla y le dice del árbol del conocimiento del bien y el mal. Oiga, ¿de qué árbol no podía comer? Del conocimiento del bien y el mal. Hermanos, se le abrieron los ojos terrenales, no espirituales. Él estaba en ese lugar en la gloria de Dios, él estaba bien. Pero cuando se le abren los ojos a lo natural, a las cosas que Dios todavía no quería que él viera, porque para todo tiene un tiempo el Señor, se sorprende. Y mire, sígame, porque aquí hay unas versiones que yo quiero platicar con usted algunas cositas. Déjeme seguir porque, mire, por ejemplo, esta Biblia es la Torá y significa, miren lo que es enseñanza. Y enseñanza es Torá. Sí, dice que es Torá, significa enseñanza, instrucción, indicación o dirección, no solo ley, sino una guía de vida. Ahora, sigo. Mire la otra definición de enseñanza, que es yarach. Sí, dice que es verbo que significa enseñar, instruir, dirigir, señalar o lanzar, como un arquero apunta a un blanco, indicando una enseñanza dirigida a un propósito. Y la otra que dice musar. Sí, dice que esa significa disciplina,
corrección, educación, instrucción o consejo. Y de la otra, que también la última, que sería la MAT, instrucción, enseñanza o que entrenar. Oiga, con autoridad o pericia. Dios bendito. Imagínense, hermanos, qué tan importante es esto. Por eso le digo, hay unas versiones que cuando la empecé a ver el mismo versículo en varias versiones, me impresionó. Todavía no llegamos a donde quiero llegar porque quiero ver, como le preguntaban a Adán, ¿quién te enseñó? Venga conmigo a estas versiones. Le voy a leer algunas versiones. Mire, para ahorrar tiempo, solamente le voy a leer las letras con las que le pinté con colores. Por ejemplo, la Biblia CEE 2011, mire con lo que dice, ¿quién te ha informado que estabas desnudo? Mire la otra versión que es la BJ4 2007. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? Miren, hermanos. Mamita, ¿cómo dice la otra? Sí, dice que la otra dice, ¿quién te ha significado que desnudo estás? Oiga, y mire la BDN. ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? Y la última que le tengo es esta, la BTX. ¿Quién te reveló que tú estás desnudo? ¿Quién te reveló? Ahora, hermanos, con esta pregunta, yo quiero mostrar esta diapositiva porque aquí vamos a entrar a una situación que a nosotros, ¿quién nos enseñó todas estas cosas? Número 1, mire, ¿quién te enseñó la inmoralidad? ¿Quién te enseñó la enemistad, la idolatría, los afeminados, los pleitos, las borracheras, la avaricia, las disensiones, la hechicería, Padre Santo, los celos, el enojo, mire, el engaño, la rivalidad, las envidias, el robo, el adulterio, las orejías. Ay, Señor bendito. El sectarismo. El sectarismo, otra. Y la homosexualidad. La homosexualidad. Aquí entramos en un buen tema porque, hermanos, cada una de estas situaciones es con las que nosotros lidiamos todos los días. Son cosas que vemos en este mundo que se están dando y ahí nos faltan muchas cosas, aún algunas más todavía. Pero ¿quién nos enseñó estas cosas? Esa es la pregunta. ¿Quién te enseñó todas estas cosas? ¿Por qué batallamos nosotros? Ahora, nosotros creo que es importante que empecemos a buscar la manera de dejarnos enseñar por el Señor nuevamente, de que nuestra enseñanza venga del Señor. Mire, por ejemplo, este versículo que le voy a mostrar aquí. Véngase por ahí conmigo en 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí mire, por ejemplo, aquí tenemos algunas cosas que tenemos que platicar usted y yo. Primero, entender que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora viene lo segundo, útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Redarguir, para corregir, para instruir y para justicia. O sea, 5 cosas que tenemos que ir aprendiendo de la palabra del Señor. La primera, que es una enseñanza. La segunda, que nos redarguye. La tercera, que nos corrige. La cuarta, que nos instruye. Y la quinta, que produce justicia. Esas 5 palabras o 5 etapas son las que nosotros debemos ir a pegarnos. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo que sigue, que es el 17, mire lo que dice. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Oiga, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, preparado para toda buena obra. Sin estas 5 palabras, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a enseñar?
¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que el pueblo se redarguya de su pecado? O como muchas veces se deje corregir por la enseñanza. Exactamente. Mira, son 5 O instruir, palabras que ¿verdad? necesitamos ir desarrollando a la luz de la palabra. Porque no podemos producir frutos de justicia si incluso si no nos dejamos corregir, no nos dejamos enseñar, no nos dejamos redarguir por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede estar hablando, pero a nuestro corazón muchas veces no quiero decir, bueno, sí lo quiero decir, que muchas veces es un poco necio, ¿verdad? Necio, exacto, desobediente. Desobediente. Mira, creo que hay una figura que podemos tomar de esto y es el hijo pródigo. Sí, amén. El hijo pródigo, mire hermanos, es una enseñanza tan amplia, es una parábola que le vemos de muchas formas y Dios nos permite ver muchos ángulos. Amén. Mire, el hijo pródigo tuvo que, en ese lugar, en esa posilga, tuvo que haber aprendido todo lo que le había pasado. Sí. ¿A qué voy? Nosotros, mis amados, cuando Dios nos llama, nos encuentra en una situación que tal vez a veces no es la que uno quisiera, pero a algunos nos rescató del alcoholismo, nos rescató de la violencia, nos rescató, hermanos, huérfanos, nos trajo a sus pies de una manera tan increíble que las personas se sorprenden de dónde Dios a usted y a mí nos sacó. No nos sacó de un lugar muy bonito, que digamos, no, porque venimos de una antigua mala manera de vivir que fue una herencia de nuestros antepasados. Sí, amén, amén. Ahora, eso fue lo que, las enseñanzas que tuvimos, las que le presenté en la diapositiva, todo lo que es herejías, brujería, borracheras, enojos, todo eso fuimos enseñados de una manera. Pero ahora en Cristo, dice la palabra, nuevas criaturas somos. Amén. Las cosas viejas pasaron. Aleluya. Ahora van a ser nuevas. ¿Cuáles van a ser nuevas? Las nuevas enseñanzas que vienen de parte del Señor. Aquellas enseñanzas que nos van a traer, mire, por ejemplo, nos van a redarguir las cosas malas. Número 1, nos van a corregir. ¿Qué otra también? Sí, nos va a instruir. Nos van a instruir, nos van a dar justicia. Justicia. Hermanos benditos, mire qué tremendo, porque todo lo que hicimos, usted se puede imaginar cuando Dios agarra a Pablo, y primero era Simón, ¿verdad? Ok, pero cuando va rumbo a Damasco con aquellas cartas para ir a traer a aquellos cristianos que estaban en Damasco y traerlos para arrestarlos, para traerlos a que pudieran hacer cosas con ellos. ¿Mande? Algo así. Saulo. Dije, Simón, perdón, mis amados, Saulo, mil disculpas usted. Saulo. Entonces va y agarra cartas y se sube a su caballo y cuando va rumbo a Damasco, Dios mío, se encuentra con la enseñanza, con el Espíritu Santo. Le quiero poner así la enseñanza porque iba a empezar de nuevo. La enseñanza que le venía a él era una enseñanza que venía del cielo, una preparación para lo que iba a hacer más adelante, lo que dice el versículo 17, que es a fin de que el hombre sea preparado. Sea perfecto, sea preparado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va rumbo a Damasco, se le aparece el Señor, como a usted y a mí, cuando íbamos a ir a un lugar que tal vez no era el correcto. Amén. Dios ahí se nos aparece. Aleluya. No, tú no puedes estar, yo te necesito, vente, y nos jala. Gloria Así a lo Dios. jaló. Y mire cómo fue su trato. Comenzó su trato, Sí, comenzó amén. su trato. Y fue uno de los, miren hermanos, qué tremendo, porque el apóstol Pablo escribió varias epístolas. Y es tremendo lo que nos dicen. Esta es una de ellas. Cómo es que él empieza a comprender la importancia de la enseñanza. Y mire, hay uno que como me gusta, Timoteo, y le llama hijo mío. Mire cómo lo prepara, cómo lo enseña, cómo dicen las cartas, 1 y 2 de Timoteo, cuando lo empieza a enviar. Ahí les envío a mi hijo Timoteo para que les enseñe la palabra. Mire, por eso le digo que tan importante es que uno se deje moldear por Dios. Dios pone
a los ministros para que nos vayan formando, nos vayan capacitando. Mire lo que dice Efesios 4:11, ¿cómo dice? ¿Se acuerda? A ver tu teléfono, aquí mismo, aquí. Porque ahí vemos algo muy importante. En Efesios 4:11 habla de lo que estábamos platicando aquí. Por ejemplo, déjeme ver si mi esposa aquí lo tiene, que me ayude. A ver, sí. Mamá, ¿cómo dice? Sí, dice la palabra de Dios en En Efesios. Efesios 4:11. ¿Y él mismo qué dice? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de capacitar, mire, al fin de enseñar, de preparar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Amén. Hermanos, necesitamos dejarnos capacitar, necesitamos dejarnos que nos enseñen, que nos instruyan, porque hay una finalidad, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, qué lindo esto es esto. Por eso es que cuando le presento este versículo, a mí me da alegría de poder ver que dice enseña, corrige, redarguye, corrige, instruye, para instruir, y para justicia. 5 cosas. Y aquí lo vemos en Efesios 4:11. Por eso le digo que uno tiene que dejarse moldear, porque mire lo que dice Salmos. Venga conmigo al versículo de Salmos, creo que es el mismo, sí, ¿dónde me quedé? Salmos 19:7. Sí, Salmo, perdóneme usted, aquí se lo pongo en la pantalla. Sí, dice, la ley de Jehová es perfecta, Oiga. Convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Mire, hermanos, y el 8, mire. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Hermanos, mire, los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora, eso nos está diciendo la Biblia, pero fíjese que cuando nos vamos y nos habla el Señor, ¿cómo debemos de empezar a dejar nuestro pasado y empezar a enfocarnos en nuestro presente para poder llegar a nuestro futuro? Hermanos, las enseñanzas. Deuteronomio capítulo 6, en su verso 6, si no me equivoco, habla de la importancia de la enseñanza y dónde debe de comenzar y quién la debe de dar. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿lo tienes ahí? Sí. Permíteme, tengo que oír, ¿qué hice? No, creo que te moví aquí. Deuteronomio 6, ok, aquí está. A ver, a ver, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino. Ahí mire, vemos la enseñanza, la ley de Dios que se las está dando. Y le dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, oiga, y las que repetirás a tus hijos. Ahí viene la enseñanza. Ahí viene la enseñanza que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Estando en tu casa y andando en el camino. Oiga, estando en tu casa, y andando en el camino. O sea, todo el tiempo debemos de tener la enseñanza, la palabra del Señor. Cuando usted tenga una pregunta, siempre levantar la manita, pastor, mire, ¿cómo hago? No alcanzo a comprender esto. Hermanos, por eso le vuelvo a decir, es bueno cuando hay discipulado, cuando hay escuela, cuando hay una enseñanza dentro de la congregación. Mire, acuda, vaya, porque esto le agrada al Señor. Es su preparación, según Efesios 4:12. Es una preparación que Dios tiene para nosotros, para capacitarnos y aprender más de la palabra del Señor. Ahora, dice el versículo 7, mire cómo dice el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Oyó, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, 6 y 7. Dice, y el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales en tus ojos, ¿Oyó? y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre, Señor, edificando la enseñanza desde casa. Amén. Desde casa. Por eso nosotros es importante, mis amados, que nosotros como sacerdotes de casa y como siervas del Señor dentro de la casa, enseñemos a nuestros hijos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. Que sería lo que estamos leyendo. Enseñarle quién es Dios, cosas que uno ha aprendido en el tiempo que uno ha estado congregándose. Porque, hermanos, la palabra es bastante extensa, y por eso es bueno la enseñanza, que te sientes a escuchar a tu pastor o a la persona que el pastor delegue para enseñar. Hay que sentarse a escuchar, a meditar. Mire, en casa donde Dios me ha permitido pastorear, yo les digo a mis ovejitas, bueno, a las ovejitas del Señor, perdónenme usted, a las ovejitas del Señor, les aconsejo que traigan su libreta, traigan su pluma, traigan su Biblia de papel. La razón es porque vamos a una escuela. Cuando usted estudiaba, o cuando usted estudia, si está estudiando, y usted va al colegio, ¿qué es lo que usted lleva? Sí, Llevas tu mochila, ¿verdad? Sí, tu libreta, tus libros. Ok, y te sientas en tu pupitre y estás atento a lo que el maestro te está enseñando, ¿verdad? Amén, amén. Porque es una preparación para tu futuro. Te están preparando para tu futuro. Ahora, cuando nosotros vamos a la iglesia y tenemos el privilegio de tener escuela dominical o discipulado o escuela ministerial, como le llamen las diferentes iglesias, hermanos, es un privilegio que usted se siente a que le estén enseñando nuevamente. Vuelvo a repetir, la doctrina de Cristo. Hermanos, porque necesitamos aprender, si no, ¿cómo vamos a hacer? Imagínense que la Biblia nos habla y nos dice que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Sí, amén. Y se harán pasar. ¿Cómo los vamos a identificar? Le pregunto. Gente que a veces, perdónenme, gente que está a falta de enseñanza, hermanos, va a ser engañada. Pero aquellos que se han dejado moldear, se han sentado a escuchar la palabra, se han dejado formar, va a ser difícil que los engañen. Sí, amén. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque todo está escrito en la palabra, y lo que uno enseñe, y mire, ahí en su libreta, cuando usted apunte, ahí va a sacar sus apuntes. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Imagínense que cuando se acuerda aquel joven profeta que le dice el Señor, mira, vas a ir a dejar mire qué ejemplo. Le dice Dios a este profeta joven, vas a ir y vas a dejar un mensaje. Mire la orden, vas, y así como vas te regresas. Pero ¿qué crees que pasa? En el camino de regreso se encuentra con otro profeta. ¿Te recuerdas? Sí. Y el profeta le dice, el Señor me habló que pases a mi casa a comer y beber. ¡Ja! Y hermanos, el profeta pequeño le hace caso al profeta mayor y se va y se mete a la casa donde le dijo el Señor, no te pares, no te detengas, ve y regresa. Pero ¿qué pasó? Por falta de enseñanza se lo comieron. Entonces, cuando Dios nos da una señal, una enseñanza, es poner atención a las cosas que nos están indicando. Cuando habla el Señor de nuevo capítulo 6, nos habla de los hogares, de cómo tenemos nosotros que instruir a nuestros hogares. Por ejemplo, varón de Dios, tú que me estás escuchando, ¿a quién le va a preguntar tu esposa? ¿Al vecino? ¿Al hermano? ¿O a ti? La respuesta es a ti. Que venga a preguntarte, mira papito, fíjate que el pastor dijo esto, y ¿cómo está la cosa? Ah, permíteme, mamita, mira, agarra tu Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto. Está interesante. ¿Por qué? Porque te está enseñando tu sacerdote, tu esposo. ¿Por qué? Porque está recibiendo él también la palabra. Vuelvo a repetir la importancia de sentarse a escuchar la palabra. Sí. Padre Santo, el tiempo, mamita querida, Sí. se nos va rápido. Seguimos, porque hay mucho que caminar. Ahora bien, déjeme cerrar esto que le estaba dándole a usted para que podamos seguir adelante. Entonces, mire,
los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora, hermanos, cuando nosotros establecemos en nuestros hogares los mandamientos de Jehová, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás a tu prójimo, etcétera, etcétera, hermanos, son enseñanzas que tienen que estar en nuestras casas. Tienen que estar. Digo esta palabra porque tenemos un compromiso con Dios. Sí, amén, Y amén. por lógica, tenemos una familia que alimentar. Sí, así es. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando mi esposa me hace preguntas, a veces me deja patinando con las preguntas. Pero busco me dice, papito, esto, y yo, espérame. Y empieza mi hámster a caminar, a correr, tarán, ok, ya. Pero a veces me quedo en las nubes porque a veces no tengo la respuesta. Entonces veo mis apuntes, sobre todo los días jueves que tenemos la escuela pastoral y nos sentamos a escuchar a nuestro apóstol Sergio Enríquez. Si usted lo quiere escuchar, véalo en Facebook también, ahí está, mañana tenemos escuela ministerial. Entonces empezamos, me hace preguntas y yo empiezo a escuchar despacio, porque yo lo escucho, pero después lo escuchamos, lo escuchamos, ¿verdad? Sí. Lo escuchamos despacito para ir, mire, dice, escuchando despacio lo que nuestro apóstol, nuestro maestro nos está diciendo. Y ahí vamos apuntando esto y esto. Y vamos viendo los versículos y esto, qué interesante. Y hermanos, es un enriquecimiento de la palabra tan hermosa que yo se lo aconsejo a usted. Escuche al apóstol, escuche, si le gusta cómo enseña su pastor, escúchelo despacito, vaya viendo los versículos que está tomando, porque es la manera que Dios también a usted le habla. A mí me habla de una forma, a ella le habla de otra forma, y a usted le habla de otra forma del mismo versículo. ¿Por qué? Porque estamos enseñados por el Padre. Aleluya, amén. Entonces la palabra nos llega a redarguir, nos golpea la palabra, nos hace que hagamos, muchas veces hasta que hagamos justicia, que tengamos esa justicia cuando a veces nosotros cometemos faltas. Y mire, nos redarguye para poder alcanzar y pedir perdón. Amén. ¿Y qué lo hace la palabra? Gloria La palabra. a Dios. Porque todo, hermano, todo proviene de la palabra. Déjenme seguir, perdón, es que me agarro aquí, ¿verdad? Mire, aquí empezamos nosotros en la escuela del Padre. Ay, qué lindo, un deleite, hermano, sentarse a escuchar al Padre. En este caso, pues lógicamente, de mi Padre espiritual, el apóstol Sergio, el apóstol Luis Ponce. Sentarnos a escuchar las enseñanzas, que usted se siente, que medite un poquito, que deje sus preocupaciones a un lado y se enfoque en la enseñanza. Por ejemplo, yo le quiero preguntar a mi esposa, ¿qué sientes cuando estás escuchando la escuela, la enseñanza de nuestro pastor en este caso? Sí, así como lo dice el pasaje, ¿verdad? De Salmos 19:8 dice que todos los mandamientos de Jehová son rectos, ¿verdad? Y alegran el corazón. Y cuando escucho lo que están enseñando, ¿verdad? Los hermanos, el apóstol o el pastor, alegran el corazón porque transmiten esa esperanza, transmiten el consuelo, transmiten la corrección, transmiten cómo nos debemos alinear para que lleguemos a ese carácter de Cristo. Y porque de plano que ahí lo menciona claramente, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y nos quieren llevar a una perfección. Pero ¿cómo nos van a llevar si muchas veces no tomamos en cuenta la enseñanza en serio? Y muchas veces lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Porque dice la palabra, hay un pasaje, no lo tengo ahorita, no sé si lo tenías acá, pero dice que despreciaron el conocimiento. Ay, Señor. Y eso está muy fuerte, ¿verdad? No traigo aquí a ver si hay. Ahorita lo buscas. Pero decía, despreciaron el conocimiento, ¿verdad? Y de alguna manera es la enseñanza, porque el conocimiento te abre los ojos. Así como lo dice aquí el pasaje, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos, hermanos. Porque antes teníamos una venda, llegamos al conocimiento, como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. Pero es la verdad a través de ese conocimiento que trae espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y trae alegría al corazón. Y fíjate lo que está diciendo, porque mira lo que dice aquí te puse la diapositiva, pero fíjate lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo
lo resucitaré en el día final. Nadie puede llegar al Padre. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar la voz del Padre. Necesitamos, hermanos, ser enseñados por el Padre. Y cuando escuchas la voz del Padre, ¿qué pasa? Se activa tu espíritu. Es que esto es tremendo. Qué bonito este pasaje, porque me recuerdo de una expresión que dijo el apóstol, y lo dijo así, dijo, no es de todo, no, ¿cómo dijo? No es de todo, no es para todos, o no es de todos el evangelio, algo así. Sí. Dijo. O sea, no es que estaba diciendo que nomás Jesús murió por unos o por otros, no. Él murió por todos, ¿verdad? Dice la palabra, sí, ¿verdad? Pero el asunto es cómo es que se nos reveló el Señor a nosotros. Es que por Y tú le puedes estar hablando a una persona y pues hay que tener la paciencia, pero a veces van a pasar muchos años. Y no lo digo para que te ponga desánimo, no, porque todos tenemos que seguir insistiendo. La palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y seguimos teniendo esa esperanza de que, ¿verdad? Nuestros familiares lleguen a ese conocimiento, lleguen a esa verdad que redarguye al corazón de cada uno de ellos, porque seguimos insistiendo, hermanos. Tal vez no estamos a veces, hasta el Señor dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Porque aunque uno les transmita esa enseñanza, ese conocimiento, algunos cierran su corazón. Sí. Pero que sea el Señor, porque dice la palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Qué interesante lo que estás diciendo. Entonces yo le digo, Señor, porque yo les he predicado, familiares míos que también no conocen al Señor, pero no porque no haya quien les diga, porque ahora sí que... ¿Quién te enseñó? A mí el Señor ya me reveló en mi corazón su salvación, y yo no puedo ser egoísta con esta salvación, yo la tengo que compartir. Amén, amén. Tengo que dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida, pero pues en algunas personas, ¿verdad? Es un poco, ¿verdad? Que no muchito alcanzan a entender muchas veces por la religiosidad que tienen en su corazón. Y que solamente el Señor tiene que ir trabajando en sus corazones con esa paciencia como la tuvo así con nosotros. Sí, fíjate que tocaste varios puntos que me estoy pensando y meditando en ellos. Por ejemplo, hablaste tú del arrepentimiento, de cómo podemos acercarnos a ellos, pero viene algo que tenemos que analizar. Si no has sido enseñado, ¿cómo vas a salir? Exactamente. Si no te has preparado, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Por eso es que cuando habla aquella persona y dice, Señor, mira, fuimos a una casa a reprender un demonio, pero el demonio nos dijo, conozco quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. Sí. Les pegó una revolcada. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, papito, no fuiste enseñado como debería de ser, y nomás escuchaste algo y así lo hiciste. No, aquí se trata de la enseñanza, no que oigas y que pongas en práctica, así las dos cosas, porque cuando la enseñanza viene a tu vida, se activa en ti un conocimiento. El problema cuando no tienes el conocimiento, mira lo que pasa. Sí, y a través de ese conocimiento viene una transformación, ¿verdad? Porque al decir así el demonio a Pablo, yo lo conozco, él tiene el sello, el estigma del Espíritu Santo, pero ustedes quieren comprar el don de Dios, y el don de Dios no se puede comprar. O sea, ¿quieres comprar tu diploma de que te graduaste de la escuela de ministerios? Pues no se puede. No, tiene uno que tener las credenciales celestiales, ¿verdad? Amén. Pues te digo que tocaste algunos puntos que, mira esas espiguitas tan lindas, ¿no? Porque, hermanos, mire, vayamos bajándole un poquito porque el tiempo se nos está yendo, pero familia de Cristo, es importante que usted se siente a escuchar, que aprenda lo que está pasando, las situaciones. ¿Por qué? Porque es parte de la alimentación que necesitamos. Amén. Por eso cuando usted fue niño, lo llevaron al kinder. Que le enseñaron en el kinder, las vocales, los colores, y después de ahí brincó a la primaria, y en la primaria que le enseñaron las multiplicaciones, las divisiones, y de ahí brincó a la preparatoria, a un avance más. Se imagina que hay gente, perdóneme que le diga esto y perdóneme que pise el callo, pero hay gente que está en kinder. Son adultos, pero con una mentalidad de kinder. No les puede usted decir algo porque no lo alcanzan a comprender y a entender. ¿Por qué? Porque les hizo falta escuela. Les hizo falta sentarse a escuchar.
para poder comprender la dimensión en la cual Dios los está metiendo a muchos en este tiempo principalmente. Sí, y fíjate qué tremendo lo que estás mencionando, porque eso es lo que pasa realmente con aquellos que están recién nacidos, Exacto. aquellos que están apenas en los principios del conocimiento de Dios, aquellos que apenas se les ha hablado del Señor y han venido a los pies de Cristo, porque hay una gran responsabilidad delante de Dios, pero también del oyente, del poder entender y de poder sentarse y de poder adquirir ese conocimiento de la palabra de Dios para poder ir creciendo, porque Pablo incluso cuando él regresó, ¿verdad? No, él decía, yo ya les estuviera dando vianda, pero parece que les voy a seguir dando leche, porque no estaban no habían crecido, porque denotaban todavía en su manera de ser que estaban ellos como unos niños. Imagínate, primero y la palabra nos hace crecer. Ahora viene el orden: oyente, creyente, creyente, siervo, siervo, hijo. Pero si no caminamos. Hijo, amigo. Perdón. Entonces es siervo, amigo, y amigo, hijo. Sí, cierto. Entonces, creyente, oyente, de creyente a oyente, de oyente a discípulo, discípulo, amigo, y de amigo, hijo. Hermanos, pero si nosotros no nos sentamos a escuchar, ¿nos vamos a quedar en cuál? ¿Oyentes? ¿O queremos seguir caminando para llegar a creyente? Hay que seguir avanzando para llegar a ser amigo. Y es que como dice la palabra, llegar, dice, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, a llegar a una perfección, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, buscar de Dios. Gloria o sea, a Dios. De veras que, y mire, mis oraciones es que usted se enamore de Dios, para que se pueda comer ese libro que le dijeron a Jeremías: cómete este libro. Hermanos, ese libro es el que nosotros nos debemos de comer todos los días. Mire, mi padre espiritual, apóstol Luis, siempre me dice: no se vayan a dormir sin que lean un versículo o un capítulo. A ustedes como pastores, un capítulo. A los hijos, un versículo o 2 versículos, pero no se vayan a la cama sin leer la palabra, sin escudriñarla por lo menos. Y ese consejo, hermanos, también se lo doy a usted: no se vaya a la cama sin leer 2, 3 versículos. ¿Para qué? Para que su mente esté pensando en Dios, y esa palabra que usted ha escogido leerla, mire, venga a su corazón y venga a hacerle un redargüimiento, ¿cómo? Redargüimiento. Esa palabra que hace mamita. El versículo que estás mencionando acerca de comer el libro, ¿verdad? Está en Ezequiel 3. ¿Cómo dice, mamita? Dice, entonces Dios me dijo. Yo dije Jeremías, perdón, ya llevo 2 strikes, Padre bendito. Perdón, mis amados. Pero es bueno sí. saber, dice Ezequiel: cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Qué lindo versículo, hermano. Mire, qué bello versículo. Apúntelo: Ezequiel 3:1 al 10. Bueno, es el capítulo 3, versículo 1 hasta el 17. Al 17, ahí vamos a aprender más cosas. Claro, pero al momento, ¿cómo es que cuando uno recibe una palabra de parte del Señor, cómo es que te llena esa palabra, te consuela, dependiendo la situación que uno esté pasando, pero trae ese efecto para lo cual ha sido enviada esta palabra? Qué hermoso, porque cuando uno la recibe con la humildad que Dios, ¿verdad?, requiere, porque hay que ser humildes para recibir incluso la disciplina de parte de nuestro Dios muchas veces, o el que nos corrijan, porque a veces no muchito nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Cuando nos dice: estás mal, Oye, estás en un error. Me recuerdo cuando hubo una ocasión que estaba escuchando una prédica de un hermano, y me decía un hermano al lado, me decía: pastor, no entiendo, me decía. Y le digo: mira, solamente recibe. ¿Cómo así? Solamente recibe lo que venga de los labios del pastor. Acuérdate que es palabra del Señor. Sí, amén. Y yo le dije esto: va a venir una palabra que te va a activar todo lo que escuchaste y vas a entender el mensaje. Me dijo, eso me gustó. Y es que muchas veces, pueblo del Señor, así nos pasa. Estamos escuchando a nuestro pastor o a la persona que Dios ha puesto en el altar para ministrarnos, y a veces empezamos y no estamos captando bien el mensaje que trae. Pero cuando agarramos se nos revela el mensaje.
con una palabra, con un versículo que usted agarre y le ponga atención, el Señor le revela el mensaje a uno. Qué lindo son las cosas. Perdóneme que tienen los dedos, Padre Santo. Es que me emociono. Discúlpeme usted que a veces truene los dedos. Le pido una disculpa. Pero hermanos, es algo tan lindo porque a veces así pasa. Sobre todo cuando tenemos, ¿cómo le explicaré? Servicios maratónicos. Me refiero que tenemos culto tras culto tras culto. Entonces nos cuesta muchas veces entender así. Pero con una palabra que usted agarre, que le ponga, que le diga, hoy, permíteme, hoy sí le voy a poner atención, y abra los ojitos bien bonitos así, esos ojos verdes que tiene usted o azules que tiene, los abre bien y viene la palabra, ay, qué rico se siente porque le pega en el corazón a uno, ay, esa palabra es la que estaba esperando, ay Señor, qué lindo, y hermanos, se le abre a usted un escenario diferente, por eso, porque Sí, se está enamorando de la palabra, sí, mi sí, amado. por ejemplo, a mí ese versículo ya de muchos años atrás siempre me ha tocado tanto mi corazón, el versículo donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que Fíjate. yo los haré descansar. Cuando uno sabe que está uno en las pruebas, en las situaciones más difíciles, ¿verdad? Dejarle la carga al Señor y uno Sí, pueda descansar. Para mí, pues eso fue como, ¿verdad? Hacerme quitarte descansar todas esas cosas. en medio de todo lo que uno estaba Ah, sí, pasando. porque a veces uno está pasando el Niágara en Sí, bicicleta, con la llanta ponchada, ¿va? Una ay bola de no, payasos arriba. Pero hermanos, qué interesante. Déjenme, ya vamos cerrando porque el tiempo se nos está yendo. Le doy nada más bien se nos fue mamita. Estoy aquí en Juan 6:45. Como dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Oiga, todos serán enseñados por Dios. Así que todo el que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Ah, qué sí. hermoso, aleluya, qué bonito esto, porque la verdad que definitivamente hay veces que uno se queda, Señor, estás hablando a mi vida, estás de plano hablando a nuestras vidas. Por eso, Y cómo es que nos enseñó esta sí. palabra viene a ahora sí que a martillar Ah, nuestro corazón, ¿verdad? ¿te acuerdas aquel versículo que les decía a ustedes, y con eso vamos cerrando, de las palabras del maestro bienes, Ah, que son sí. como clavos en el corazón? Como dice, ay, me estaba recordando cómo ese versículo no lo alcancé a poner, lo necesito poner en este estudio, pero es las como clavos. Sí, esa está en Eclesiastés Eclesiastés 12, 12:11, 12, sí, ya me 11. acordé, Dice, Eclesiastés las 12, palabras de los sabios son como aguijones mira, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas dadas por un maestro. hoy no más. Perdón, por un pastor. por un Las palabras de los sabios son como aguijones y como que clavos. hincados. Mira, hay unas versiones que me hacen, Lo voy a buscar en otras versiones, ha de sí, tener diferente forma de unas decir. versiones bien hermosas, sí, porque ese versículo, hermanos, cómo nos abre nos abre un poquito más el panorama a lo que es necesario la enseñanza. Por eso nosotros, mire, yo le aconsejo a usted que si en la congregación donde usted está participando hay escuela de ministerio, hay discipulado, algo, hermano, vaya, siéntese, deje que lo preparen, usted lleve esa alegría de aprender, porque también nosotros tenemos que poner nuestra parte, el deseo de aprender de los demás. No decir, es que yo ya lo sé todo, no, porque ya te echaste a perder, papito. No, hermanos, estamos para aprender. El día que uno diga, lo sé todo, ya se echó a perder uno. Porque ¿cómo te vas a sentar a escuchar a otro? Tu orgullo te va a pesar más. Porque cuando uno se siente que ya es Pancho Pantera, ya se echó a perder. Ya se echó a perder uno. ¿Cuándo te vas a sentar a escuchar a otro? Aunque sea pequeño, siempre poner atención a las cosas. Cuando la gente se acerca a pedirte un consejo, siempre atiéndelos como quisieras que te atendieran a ti. Como dice mamita.
Sí, esta es la versión NTV. Como dice. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. ¿Oíste? Uy, Tremendo. esa está buena esa versión. Qué Así que, tremenda. hermanos, mire, por eso le digo, qué interesante. La pregunta que le dejo a usted esta noche es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Ya lo que viviste en tu pasado, ya déjalo allá. El Señor dice que Él ha tomado todo y lo ha arrojado al fondo de la mar. Ahora, platiquemos tiempo presente. ¿Qué quieres que te enseñen? ¿Y estás dispuesto a aprender? Bueno, hay que sentarse a escuchar y empezar otra vez a que vengan los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aquellas cosas que a veces nosotros ya porque tenemos ciertos años en el Evangelio pensamos que ya lo sabemos. No, mis amados, la palabra del Señor siempre trae algo nuevo a nuestros corazones. Amén. Siempre trae cosas nuevas. Yo les puse un ejemplo, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la parábola del hijo pródigo? Demasiadas veces. Hermanos, y todas las veces que yo he estudiado y he predicado del hijo pródigo, ninguna se asimila. Ninguna se asimila. Todas son diferentes. Todas son diferentes. Si usted quiere, vaya y vea las predicaciones de todos los predicadores. Si a usted le gusta eso, vaya e investigue. Y yo le aseguro que ninguna prédica del hijo pródigo son iguales. No puede. Siempre trae una enseñanza. Siempre. Esa es una. La otra que también que hemos oído, esa es la mujer esta de flujo de sangre. Igual, una enseñanza tan rica. Pero bueno, ya nos fuimos muy lejos, así que nos vamos a ir despidiendo porque ya entramos un poquito tarde y ya vamos terminando en la hora que empezamos. Así que les agradecemos mucho, mis amados, que se hayan conectado con nosotros. Ya no le mostré unas cosas más. Déjeme ver si tengo aquí algo más que podamos darle a usted y usted se puede llevar a la casa y pueda estar meditando en esta palabra. Quiero nomás cerrar con esta diapositiva que yo le titulé así, mire, las enseñanzas del nuevo hombre. Estas son las enseñanzas del nuevo hombre. Nosotros hablamos del antiguo. Quiero nomás cerrar, híjoles, quiero darles nomás y ahí cerrando. Le voy a dar estos versículos para que los vaya viendo. Salmo 91:1. Mire, estas son las nuevas enseñanzas, óigame bien, del nuevo hombre, de nosotros. Mire, y empieza así. El que habita, mire, al abrigo del Altísimo, morará, mire, a la sombra del Omnipotente. Esto tenemos que aprenderlo. Habitar en su presencia. ¿Cuándo? Cuando vayamos a buscar al Señor. ¿En dónde? En la congregación. ¿Cómo lo hacemos? En medio de tu adoración. En medio de tu adoración. La adoración nos abre esa puerta que necesitamos para entrar y habitar en la presencia del Señor. Esa es la primera. Le doy otra rapidito. Número 2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Mire, una enseñanza, aquí hay varias enseñanzas. Aprender a refugiarnos en el Señor cuando venga la tormenta. Una, fortalecernos en Él cuando tengamos problemas. Amén. Que tú veas que ya no tienes solución, fortalécete en Él. Y la otra, confía en el Señor cuando nadie ha confiado en Él. Confía tú en el Señor plenamente. Yo confío en el Señor que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Porque aquí son enseñanzas que deberíamos de tener y empezar a implementarlas en la casa. Otra más, el 3, porque Él te librará del lazo del cazador. Oiga, hermanos, mira, de la peste, ¿de qué? De la pestilencia mortal. Amén. Te va a librar en los tiempos que a veces no tengas. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que tenemos que tener en ti, que debes de confiar que Dios está en todo momento y cuando vengan los momentos difíciles, arrodillarte y clamar al Señor. Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de qué? De Jehová. De Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, nuevas enseñanzas. Confiemos en Dios. Uy, híjoles. Y tengo mucho, pero ya nada más le voy a dar esta última para cerrar.
Y mira lo que dice el versículo 4. ¿Cómo es el versículo 4? Con sus plumas Oiga. te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Amados, son enseñanzas que necesitamos tener de parte de Dios. Es el principio de algo grande. El principio. Aprender de dónde vienen de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene tu fortaleza, de dónde va a venir tu pronto auxilio. De Jehová el Señor. Amén. Ay, Señor bendito, gracias. Amén. Me quedé picado, pero tengo que respetar el tiempo. Sí, amén. Ya les agradezco mucho, mis amados, que se hayan conectado. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó esta noche. Que Dios me los bendiga. El día viernes tenemos nuestro servicio familiar a las 7 de la noche, si así Dios lo permite. Si usted vive por estas áreas y no se está congregando, le invitamos, si quiere visitarnos, venga y visítenos para que usted también se vaya gozoso a casa nuevamente. Y el domingo estamos a las 3 de la tarde, ahí mismo en las instalaciones de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterios de Benecer, en la ciudad de Aloha, Oregon. Sí, acá me dice Josefine que qué día hacen live. Hermana Josefín, tenemos los live los días martes, que es oración, el viernes, que es, martes, que es oración, día miércoles, como hoy, que tenemos nuestro discipulado ministerial, Tiempo de Espigar se llama el programa. El día viernes también tenemos nuestro live, ya en la iglesia, a las 7 de la noche. Y el día domingo a las 3 de la tarde también lo tenemos en live. Tenemos 4 live a la semana, martes, miércoles y viernes y domingo. Así que le hacemos esa cordial invitación para que si usted quiere, conéctese y podamos siempre regocijarnos y buscar la presencia del Señor juntos, mis amados. Así que muchas gracias por todo lo que nos están acompañando. Aquellos que les gusta compartir, gracias, mis amados, que compartan estas enseñanzas, porque es para edificar a tal vez aquellos que necesitan un poquito la palabra del Señor. Habemos tanta gente que necesitamos la palabra del Señor, y que esto sea como ese bálsamo que necesitamos. Aleluya. Así que, hermana María. Sí, damos gracias a cada uno de ustedes, mis amados. Se nos acercó ya el tiempo y quiero darle a todos por haberse conectado, que el Señor les bendiga grandemente, y vamos a orar para dar terminado este discipulado. ¿Me? Antes de que ores, si usted tiene una petición de oración, escríbala por favor ahí en el chat, mándela, que nosotros, aunque no la oremos ahorita, pero hermanos, ténganlo por seguro que estamos orando por ellas. Las peticiones de nuestros hermanos que nos comparten, estamos orando por ellas. Y también háganos saber cuando la respuesta del Señor viene a su vida, para darle gloria a Dios igual que usted. Amén, aleluya. Ana María. Amén. Vamos a orar, amados. Bendito y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu grande amor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que tú nos has dado, Señor, el cual abre nuestros ojos para poder ver, Señor, tu buena voluntad hacia nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que se conectaron, aquellos que escucharon esta palabra, Señor, y que a donde llegue esta palabra, Señor, sea de mucha bendición. Aleluya, para la gloria de tu nombre. Gracias. Y que pueda, Señor, recibir, Señor, ese conocimiento, esa enseñanza, para que cada día vayamos a crecer, Señor, en esa perfección, Señor, que dices en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Así que, mis amados, gracias por conectarse. Saludamos a unos hermanitos, hermana Lute, le mandamos un saludo. Elide González, bendiciones, mis amados. Rodríguez Erika, un abrazo, mi hermana, bendiciones. Sergio López, un abrazo, mi amado, bendiciones. Que Dios me los bendiga. Teresita de Jesús, bendiciones, hermana, qué bueno que se conectó con nosotros. Mayrita Chucho, bendiciones, mi amada. Lourdes López, bendiciones. José Arturo, bendiciones, hermano. Lupita Sosa, un abrazo, mi amada. Freddy Mendoza, Dios les bendiga. Y los de TikTok, no sé cuántos hubieron en TikTok, pero me imagino que siempre hay algunos ahí saludamos a los hermanos. La hermana que te preguntó, ¿cómo se? Perdón, Josefín. Hermana Josefín, Dios me la bendiga, gracias por conectarse allá donde usted está. Un abrazo fraterno de la iglesia de los pastores David y María García, de la iglesia de Cristo Renuevo Ministerios Ebenecer. Así que les mandamos un fuerte abrazo.
Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté y more en sus hogares. Bendiciones, mis amados. Bendiciones, mis amados. Buenas noches.